Hola, bienvenidos al Diplomado de Actualización Profesional para el Cuidado de Heridas. Soy el doctor Raimundo Priego Blancas, soy cirujano plástico del Hospital General de México y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un tema bastante complejo y extenso que es la cicatrización de las heridas. Los objetivos que debemos alcanzar al finalizar este bloque de charlas son una comprensión de la fisiología de la cicatrización en sus aspectos más básicos, que esto incluye la cuestión molecular, celular y cómo interactúan y se retroalimentan estas vías para finalmente llegar a la cicatrización exitosa de una herida. Tenemos que revisar a lo largo de estos temas los factores que van a incluir en la cicatrización, los tipos principales que hay para el cierre de una herida y evidentemente la fisiopatología de las heridas crónicas. Como objetivos secundarios debemos entender lo que es la respuesta metabólica al trauma, porque finalmente esto va a repercutir en la herida directamente. ¿Cómo es el proceso de cicatrización en diferentes tejidos que son importantes para la atención y la comprensión de la patología de nuestros pacientes? Y evidentemente establecer lo que es una escala reconstructiva. ¿Qué es esto? Es tomar decisiones para dar al paciente el cierre más rápido, al menor costo posible, con el mejor resultado funcional. ¿Cómo hemos dividido estas charlas? Bueno, de acuerdo a los objetivos previos, la primera de ellas es la respuesta metabólica al trauma. Posteriormente analizaremos los aspectos más básicos de la cicatrización, para llegar a una guía práctica con orientación clínica del proceso de cicatrización y finalizaremos con la escala reconstructiva de las heridas. Como primera parte de nuestro bloque de charlas, vamos a empezar con la respuesta metabólica al trauma. ¿Qué es esto? Es una respuesta que se va a generar en todos los individuos cuando han sufrido una lesión. Esto tiene que ver con la homeostasis y cómo recuperamos esa homeostasis. Toda la respuesta metabólica a la lesión va a ir encaminada a regresarnos a nuestro estado de homeostasis y va a estar regulada y ayudada por una gran cantidad de células de inflamación, factores químicos, neuroendocrinos, y toda esta integración de la respuesta se va a hacer a través de ejes hormonales que van a tener una repercusión directa sobre la herida en cuanto a los sustratos que recibe, a las líneas celulares que se están llegando a ella y están proliferando. La historia de la respuesta metabólica al trauma es tan antigua como la historia de la medicina. La primera vez que se piensa en esto fue cuando Empédocles plantea que el organismo se encuentra regulado por la interacción que existía entre 4 elementos que en ese momento pues evidentemente eran lo que entendían los filósofos de aquellos tiempos, eran el aire, la tierra, el agua y el fuego. Cuando existía algún desequilibrio entre estos elementos se producía la enfermedad, o en los casos de una lesión, cuando teníamos por la misma lesión desequilibrio en estos elementos, bueno, pues podía desembocar en la muerte del individuo. Hipócrates posteriormente hace una aportación a esto y agrega el neuma, o sea, el concepto del alma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos estos elementos van a estar regulados por el alma de la persona. Y esto va a influir, evidentemente, en la evolución de las enfermedades o las lesiones que presentan. Estos conceptos permanecieron sin ningún tipo de cambio hasta el siglo XIX, en que empezó a haber un mejor entendimiento de la fisiología, empezaron a tomarse las aportaciones de los anatomistas y de los fisiólogos e incorporarse realmente a lo que conocíamos como la medicina. A partir del siglo XIX, esta teoría de los humores empieza a sufrir cambios. Y el primer cambio o la primera aportación que presenta es la cuestión de la fiebre reumática. La fiebre reumática, como se entendía en el siglo XIX y hasta 1875, es que era un desajuste de los humores que hay en el cuerpo.
y esto se podía producir por cualquier tipo de lesión o enfermedad. Claude Bernard, a principios del siglo XX, empieza a hacer estudios de fisiología en animales y en humanos, y entonces empieza a analizar qué es lo que pasa cuando se altera el páncreas o cuando hay enfermedades hepáticas. Todo esto lo lleva a plantear las primeras bases de lo que es el metabolismo de la glucosa y cómo se absorbe por las células, cómo influye en el metabolismo de los diferentes tejidos y la deficiencia o exceso de glucosa, los cambios deleterios que pueden tener en el organismo. Todo esto lo lleva a generar el concepto del medio interno. El medio interno, ¿qué quiere decir? Es el punto clave en el cual se basan las teorías posteriores de la homeostasis. Básicamente lo que dice Claude Bernard en ese entonces es que los seres vivos están en una constante lucha para mantener su medio interno contra el medio externo. Sin embargo, es hasta 1932 cuando W. Buchanan elabora ya realmente el concepto de homeostasis. Y esto básicamente es el equilibrio del desequilibrio. O sea, mantener nuestro medio interno a expensas de cualquier cambio del medio externo. Y nuestro medio interno, bueno, pues es alto en sales, con una osmolaridad que no es compatible con el medio externo, y tenemos barreras para mantenerlo así, como es la piel, las mucosas, etc. Y evidentemente todo lo que ingerimos y todo lo que está a nuestro alrededor va a combatir ese medio interno. Entonces, el organismo, cualquier ser vivo, se encuentra en una lucha constante para mantener ese desequilibrio, que es finalmente lo que lo va a mantener en un estado de salud. Esta homeostasis se puede alterar por muchas cosas: enfermedades, accidentes, trauma. Finalmente, todo esto va a desembocar en una alteración de estas constantes. Cuando se presenta un trauma o una enfermedad catastrófica, se van a presentar alteraciones que van a tratar de regresarnos a ese medio interno, y estas fueron identificadas por Curberson y Moore, y inicialmente las dividieron en dos fases: una fase de reflujo y una fase de flujo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la fase de reflujo es una fase en la cual el cuerpo entra en un catabolismo intenso y en una destrucción de todo lo que es consumo de glucosa almacenada en forma de glucógeno, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, lo cual va a tratar de dar las herramientas necesarias a los tejidos lesionados y a los tejidos que se encargan de la contrarregulación neuroendocrina y hormonal para tratar de llevarnos otra vez a la homeostasis. Cuando esto no se logra y el daño se perpetúa, se puede presentar la muerte del individuo. Cuando el organismo en cuestión es exitoso en su fenómeno de decaimiento o de reflujo y logra restablecer la homeostasis, va a venir una nueva fase, que es la de flujo, en la cual se van a alternar y se tienen que regular de manera negativa tanto el catabolismo como el anabolismo para poder regresarlo a un estado de salud, que fue lo que se perdió. La fase de reflujo va a estar desencadenada por la lesión. Es muy breve, es inestable, dura algunas horas, y durante este periodo es cuando se vienen todos los fenómenos de regulación para mantener la presión sanguínea, disminuir la hemorragia y todos los sistemas homorreológicos del cuerpo, que básicamente es la secreción neuroendocrina de todas las hormonas, se va a alterar. Hay hormonas que se van a activar, hormonas que se van a inhibir, y esto va a traer como consecuencia que el individuo pueda responder de manera exitosa a esa lesión. Este es el punto donde inicia la cicatrización, en la fase de reflujo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se activa por primera vez las cascadas de la coagulación para producir hemostasia,
y es donde inicia todo nuestro proceso de cicatrización. La fase de flujo, como les decía, son ya mecanismos compensadores más finos, más elaborados, que van a tener como fin último regresar la homeostasis. Va a haber un aumento del consumo de oxígeno a nivel generalizado, va a haber una mayor disponibilidad de oxígeno a nivel del sitio lesionado por mecanismos de vasodilatación y angiogénesis, y todo esto va a dar inicio a la segunda fase de la cicatrización, que es la fase inflamatoria. Va a haber migración primero de neutrófilos, después de macrófagos, después de fibroblastos hacia la zona de la herida, con lo cual vamos a tener ya un proceso de cicatrización perfectamente establecido. ¿Qué pasa en la fase de reflujo? Bueno, lo primero que como les comentaba yo, es mantener el volumen sanguíneo, independientemente de la magnitud de la lesión. Puede ser una herida muy pequeña o una herida muy grande, con diferentes grados de sangrado, pero todo lo que va a hacer el cuerpo es controlar la hemorragia en ese momento y mantener volumen circulante. ¿Cómo lo logra esto? Bueno, primero con la secreción de catecolaminas. ¿Esto cómo es? Bueno, en grandes arterias hasta metarteriolas, o sea, arterias de más de 30 micras de diámetro, vamos a tener un efecto vasoconstrictor inmediato. Sin embargo, a nivel del esfínter precapilar, vamos a tener una apertura inmediata en respuesta a las catecolaminas, lo cual va a permitir mayor disponibilidad de sangre y oxígeno en los tejidos lesionados, pero un aumento de la presión y mantenimiento del volumen circulante a nivel generalizado. También hay una respuesta inmune secundaria a las catecolaminas. Los neutrófilos se activan y empiezan a migrar hacia la zona de la lesión. El cortisol también interviene en este momento, que es una hormona contrarreguladora. Finalmente lo que va a hacer es disminuir la disponibilidad de leucocitos y macrófagos en otras áreas del cuerpo y favorecer la disponibilidad de estas sustancias a nivel de los tejidos lesionados. Todo esto, como ven, tiene una sola función: aumentar el consumo de oxígeno en el sitio lesionado, mayor disponibilidad de sangre y, evidentemente, mantener la perfusión a todos niveles. Cuando se logra compensar esto de manera exitosa, el organismo cambia automáticamente a la fase de flujo. Esta fase de flujo inicialmente va a tener un periodo catabólico intenso, en la cual se va a echar mano de todos los recursos que hay, empezando por los de más fácil consumo, como es la glucosa. Posteriormente se toman los lípidos y más adelante, si la lesión se perpetúa y no se logra compensar este catabolismo, el cuerpo humano echa mano de las proteínas. ¿Cómo va a ser todo esto? Pues evidentemente va a ser a través del eje hipotálamo-hipófisis, y se van a empezar a regular todas las hormonas que tenemos disponibles. ¿Qué influye en esto? Bueno, evidentemente la magnitud de la lesión. Hay lesiones que se compensan muy rápido, hay lesiones traumáticas o oncológicas que tarda más el cuerpo en compensar. Evidentemente la edad tiene mucho que ver en esto. En los extremos de la vida, los mecanismos de regulación o de homeostasis todavía en los bebés no están perfectamente regulados, en los ancianos están deteriorados, y esto influye de manera negativa en su respuesta a la lesión. Y en las etapas intermedias, bueno, es más sencillo. ¿Ahí qué influye? Bueno, influye el estado nutricional, la masa corporal y el estado previo de salud. No responde igual a una lesión una persona hipertensa, diabética o con enfermedades autoinmunes que una persona totalmente sana. El estado, la masa corporal también tiene una influencia directa en cómo va a responder una persona a la lesión. Las personas con un muy bajo índice de masa corporal o con un alto índice de masa corporal responden de manera diferente, unos por desnutrición, otros por un estado crónico de inflamación que se presenta en la obesidad y sobrepeso. Otro aspecto importante que tenemos que considerar aquí es el trauma repetitivo. No es lo mismo una sola lesión que una lesión repetitiva, ya sea por el accidente y múltiples cirugías para tratar de corregir esto.
Finalmente, el punto aquí es que el trauma repetitivo va a ser un aumento exponencial en la intensidad de la respuesta al mismo y se van a empezar a deteriorar los sistemas reguladores que tenemos en el organismo. De la misma manera, nuestras reservas energéticas se van deteriorando con el trauma repetitivo hasta que sencillamente son inalcanzables los requerimientos energéticos y el catabolismo se perpetúa. Y con esto también podemos llegar a un desenlace catastrófico de nuestra respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma con fines didácticos la podemos dividir en una respuesta inflamatoria, una respuesta celular, una respuesta neuroendocrina, la respuesta metabólica, y todo esto, como hemos estado repitiendo, es restablecer la homeostasis. Parte importante de restablecer el proceso de homeostasis en el organismo es iniciar el proceso de cicatrización. Finalmente, toda esta respuesta está centrada en que el organismo sea capaz de sanar o cicatrizar cualquier tipo de lesión. Las áreas que más rápido responden son todas las que tienen que ver con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Todo esto es lo primero que se estimula. El dolor, el sangrado, una pérdida de la integridad de la piel o de una mucosa son los primeros sistemas que va a estimular, y con eso vamos a tener cambios inicialmente cardiovasculares y posteriormente respiratorios. ¿Para qué? Para compensar los cambios vasculares que estamos teniendo. En el momento en que nuestro organismo empieza a responder con todos los mediadores químicos y hormonales que se están liberando en respuesta a una lesión, va a haber alteraciones en el flujo a ciertos órganos. En ese momento el organismo empieza a priorizar. ¿Cuáles son los órganos que necesitan recursos energéticos, oxigenación, flujo sanguíneo? Cerebro, tejido de la herida e hígado. Todo lo demás es sacrificable. Y si se fijan, no mencioné el riñón. El riñón es uno de los primeros órganos que sacrifica el cuerpo para mantener la homeostasis. Disminuye el flujo renal por vasoconstricción de las arterias renales, por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual se disminuye la pérdida de líquidos al disminuir la filtración renal. Y todo esto, ¿para qué? Para mantener volumen circulante. Entonces, la dividimos de esta manera por cuestiones didácticas, pero todo está interactuando al mismo tiempo y está produciendo cambios importantes en el organismo. ¿Qué pasa en el tejido lesionado? Lo primero que va a pasar en el tejido lesionado es que al perderse la continuidad de la piel y haber rupturas vasculares, vamos a tener exposición de la colágena hacia la circulación. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que se van a activar la cascada de la coagulación. ¿Y esto cómo es? Bueno, llega la plaqueta, se estimula por la presencia de colágena de la pared vascular y en ese momento se agrega y se activa. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer que se liberen los gránulos densos y los gránulos beta alfa de la plaqueta, con lo cual se van a liberar una serie de mediadores químicos que van a iniciar toda una respuesta inflamatoria para nuestros tejidos. Esto mismo va a hacer que a través de los aferentes neuronales de los sistemas simpático y parasimpático se estimulen e inicien la liberación de adrenalina, noradrenalina, glucagón, cortisol, etc. Con lo cual, al mismo tiempo, por retroalimentación negativa, se va a inhibir la liberación de insulina, la liberación de hormonas sexuales como los estrógenos, la testosterona y las hormonas tiroideas se van a inhibir. ¿Esto por qué? Finalmente, la insulina es la hormona que se requiere para que la glucosa entre en prácticamente cualquier célula, excepto en las células del tejido de granulación. Si nosotros tenemos una alta disponibilidad de insulina durante una lesión, el tejido de granulación va a estar deprivado de esta y vamos a tener retraso en los procesos de cicatrización.
Lo mismo con las hormonas tiroideas. Al disminuir la producción de hormonas tiroideas y su secreción, el metabolismo en general del organismo disminuye el consumo de nutrientes, disminuye el consumo de oxígeno, y los tejidos que no se afectan por esta, como es el cerebro o el tejido de granulación de la herida, van a tener mayor disponibilidad de recursos. Las hormonas sexuales no son necesarias durante las primeras fases de la cicatrización porque no tienen una función reguladora directa. Al contrario, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, el estímulo que dan es el de almacenar tejido adiposo. El hecho de inhibir la secreción de estrógenos tiene la particularidad de favorecer el metabolismo de lípidos para tener cuerpos cetónicos y en ese momento tener un metabolismo anaerobio mucho más sencillo. Otro de los efectos que se presentan inmediatamente o como producto del tejido lesionado es la estimulación de vasoreceptores vasculares. ¿Esto por qué? Bueno, a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, los receptores que tenemos a nivel de la bifurcación de la carótida se van a estimular y van a disminuir la capacidad de contracción vascular en algunos niveles, pero al mismo tiempo van a tener un efecto cronotrópico e inotrópico positivo a nivel del corazón, con lo cual vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué pasa al mismo tiempo de todo esto? Bueno, como decíamos hace un rato, la hormona liberadora de corticotropinas va a empezar a aumentar su liberación por presencia de dolor, por presencia de ansiedad, y a través de esto se va a liberar vasopresina. La vasopresina va a tener la función de disminuir la capacidad de filtrado glomerular a nivel renal, va a provocar vasoconstricción a nivel de los lechos esplácnicos, con lo cual va a disminuir en general toda la circulación a lo que es intestino delgado, colon, estómago, tejido pulmonar, que no está directamente relacionado con el intercambio de gases, y con todo esto vamos a tener un volumen circulante mucho mayor. Como resultado final se va a liberar hormona CTH. Esto va a tener repercusión en que va a haber un aumento del cortisol, un aumento del cortisol, con lo cual vamos a tener un efecto hiperglucemiante. O sea, ¿qué es esto? Tenemos por un lado que disminuyó la secreción de la insulina y por el otro está subiendo el cortisol. El cortisol por sí mismo tiene un efecto que produce resistencia a la insulina, con lo cual la capacidad de las células de tejido adiposo, tejido muscular, células de los intestinos, etcétera, van a tener una menor capacidad para absorber insulina. Pero donde esto es realmente importante es a nivel hepático. A nivel hepático, la insulina es preponderante para que el hígado capte glucosa y genere glucógeno. Al tener la acción combinada de una baja de insulina y un aumento de cortisol, las células hepáticas reciben el estímulo para dejar de producir glucógeno y en ese momento se empieza a quemar el glucógeno que tenemos almacenado a nivel hepático. De la misma manera, el cortisol, a nivel de las células musculares, va a mandar las señales necesarias para que se inicie la proteólisis y a nivel de tejido adiposo vamos a empezar a tener una lipólisis acelerada. ¿De qué va a depender el equilibrio de estas tres vías? Si, como ustedes acaban de observar, ya tenemos disponibilidad de los tres nutrientes o de los tres energéticos básicos de nuestro organismo, que es la glucosa, las grasas y las proteínas. Va a depender de la disponibilidad de los mismos. La capacidad de almacenar glucógeno es muy limitada. En atletas, el glucógeno que se almacena a nivel hepático máximo puede durar 24 horas. Estamos hablando de personas cuyo organismo está acostumbrado a quemarlo muy rápido y restituirlo de una manera exitosa y rápida. En personas no atletas, esta disponibilidad puede ser menor. Una vez que se acaba la
la energía almacenada en forma de glucógeno, lo primero que va a haber es lipólisis. ¿Por qué? Porque es una vía muy sencilla, genera un bajo costo para el organismo. Digamos que por cada molécula de cuerpos cetónicos que se obtienen a través de lipólisis, el cuerpo va a quemar 6 ATPs. Sin embargo, cuando tenemos que entrar a la proteólisis para obtener igualmente cuerpos cetónicos, nuestro cuerpo va a empezar a quemar 36 moléculas de ATP. Obtener energía a través de la destrucción de proteínas en un estado catabólico negativo como el que tenemos después de una lesión es muy caro. Entonces, primero vamos por la vía de las grasas hasta que ésta se empieza a agotar y la proteólisis empieza a ser mucho más importante como productor de energía. Las hormonas tiroideas, la función básica que tienen en nuestro organismo es incrementar el metabolismo celular. Y en general, la hormona tiroidea en una persona que no está sometida a una lesión es la que se va a encargar de regular todas las interacciones metabólicas del cuerpo para que éste funcione adecuadamente. Aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la producción de calor. Por estas razones, durante una lesión en una fase catabólica, se tiene que inhibir el uso y la producción de las hormonas tiroideas, porque finalmente si estamos en un catabolismo y con las funciones que están produciendo de manera normal, este se puede perpetuar. Las hormonas sexuales, como les decía hace un rato, no tienen una función importante en la respuesta metabólica al trauma. Al contrario, la prolactina se tiene que inhibir totalmente y la hormona del crecimiento también. Finalmente, recuerden ustedes que la hormona del crecimiento en cuanto a sus funciones es muy similar a la insulina. Aumenta el paso de glucosa a nivel intracelular y eso permite un metabolismo acelerado. La vasopresina es una hormona que es muy importante en las primeras fases de la respuesta metabólica al trauma. Perdón. Por un lado, a nivel renal va a aumentar la resorción de agua. Va a ayudar a mantener el volumen intravascular. Va a provocar vasoconstricción de arteriolas y metarteriolas. Va a provocar vasoconstricción de la arteria renal. Y va a provocar vasoconstricción a nivel de glomérulos renales. Tiene también funciones metabólicas muy importantes. Es un gran promotor de la glucogenólisis y al mismo tiempo es un promotor en menor grado de la gluconeogénesis. En ese sentido, la vasopresina es muy importante para que haya glucosa circulante libre que pueda llegar a los tejidos lesionados. Las catecolaminas son esenciales en esto, son parte de la respuesta neuroendocrina que va a iniciar y a regular prácticamente toda la respuesta metabólica al trauma. Las catecolaminas se liberan de manera inmediata a nivel del sitio lesionado por estimulación del sistema nervioso simpático. Se liberan también al momento en que se activan las plaquetas y estas se degranulan porque se encuentran dentro de los gránulos de las plaquetas y esto va a iniciar toda la migración de leucocitos, la migración de macrófagos y cómo se van a relacionar estas células con las plaquetas para proteger al organismo de infección, controlar los cambios que hay, presentadores de bacterias en el caso de los macrófagos, etc. De la misma manera, una vez que se inicia la respuesta neuroendocrina, vamos a tener un estado hipermetabólico. ¿Por qué? Porque las catecolaminas van a tener una acción de glucogenolítica y gluconeogénica muy importante a nivel hepático. ¿Cómo es esto? Bueno, la primera hormona que se libera es la noradrenalina. Es mucho más potente que la adrenalina, pero de una vida media muy corta y está disponible en pocas cantidades en el organismo. Una vez que se agota la primera respuesta mediada por la noradrenalina, tenemos ya una respuesta mediada por la adrenalina que es más sostenida y que va a permitir todas estas funciones a nivel hepático. La lipólisis también está promovida por la adrenalina
a nivel del tejido adiposo. Y esto va a dar como resultado una cetogénesis. La disponibilidad de cuerpos cetónicos va a estar dada primero por la cantidad de tejido adiposo que tenga la persona al momento de sufrir la lesión y segundo, por el aprovechamiento que tengan a nivel de los diferentes tejidos estos cuerpos cetónicos. Hay factores que inhiben la producción de cuerpos cetónicos, como cuál, la presencia de cuerpos cetónicos por sí misma inhibe los cuerpos cetónicos. Cuando no se están aprovechando para producción de energía, se revierte esto y entonces regresan a las vías lipogénicas para volver a hacer grasa. Otra parte de estos cuerpos cetónicos se va a eliminar a través del aliento y otra a través de la orina. Cuando estos dos mecanismos no son suficientes para eliminar los cuerpos cetónicos, pasa todo lo que describí anteriormente. De la misma manera, la noradrenalina al momento en que se libera va a favorecer la migración hacia la herida de linfocitos CD4 y CD8, que como ustedes saben son estimuladores e inhibidores de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune a nivel del tejido lesionado. Otra de las hormonas u otro de los ejes que se tiene que estimular adecuadamente es el que va a tener como fin la liberación de aldosterona. La aldosterona va a tener un efecto de retroalimentación positiva para liberar hormona CTH, que va a tener un efecto directo sobre la glándula suprarrenal, la cual va a liberar más aldosterona. ¿Y todo esto qué va a provocar? Bueno, va a provocar retención de sodio a nivel de los glomérulos renales, va a provocar retención de sodio a nivel de todas las células, con lo cual va a haber aumento del volumen intracelular, disminución del volumen intersticial de manera transitoria, retención del volumen circulante a nivel de vasos sanguíneos y activación del eje renina-angiotensina, con lo cual finalmente regresamos a la aldosterona. Todo esto finalmente es volumen circulante para que el tejido lesionado tenga un aporte adecuado. La insulina la hemos venido mencionando desde hace un rato. Es, como ustedes bien saben, un hipoglucemiante por excelencia y tiene un efecto anabólico indudable. Cuando estamos en nuestra fase catabólica de la respuesta metabólica al trauma, no nos conviene tener buenos niveles de insulina. ¿Por qué? Porque el tejido lesionado, el tejido cerebral, van a estar con una menor disponibilidad de glucosa y estos son en ese momento los tejidos prioritarios que el cuerpo está tratando. Al haber estrés y por las vías que hemos mencionado anteriormente, la cantidad de insulina que está presente en el cuerpo disminuye y el paciente traumatizado va a tender a la hiperglucemia. Una parte muy importante de la respuesta metabólica al trauma es toda la respuesta mediada por químicos liberados tanto en el sitio de la lesión como a nivel general como respuesta a esta lesión. Vamos a tener fenómenos inmunitarios, metabólicos y hemodinámicos, todos mediados por esto, que van a provocar cambios que van a ser muy evidentes. La fiebre, va a haber leucocitosis, va a haber activación del sistema inmune, va a haber liberación de proteínas de fase aguda, todo por la liberación de estas citocinas a nivel del tejido lesionado. Esto va a pasar a la circulación sanguínea y va a provocar cambios a este nivel y es como una cascada. Se van activando las células conforme van reconociendo estas citocinas, unas van migrando hacia el tejido lesionado, otras van llevando el mensaje más lejos a otros niveles. ¿Y esto qué función tiene? Activar las vías que hemos mencionado anteriormente por otro camino para regresar a la homeostasis. En la respuesta celular inflamatoria que se presenta a nivel de la herida y que va a ser muy importante para el proceso de cicatrización, tenemos tres células que son muy importantes: los macrófagos, los neutrófilos y las células cebadas.
Cuando hay una lesión, la primera célula que llega al tejido lesionado es el macrófago. El macrófago tiene varias funciones. Primero, reconocer si hay bacterias, reconocer si hay cuerpos extraños y en ese momento presentarlos y montar una respuesta inmune. Al mismo tiempo, por la liberación de interleucinas y de factor de necrosis tumoral, va a provocar la migración de neutrófilos. Estos neutrófilos, que son las células de defensa primarias, van a tener la función de combatir la infección, empezar el desbridamiento del tejido necrótico y provocar mayor migración de otras células. Al mismo tiempo, a nivel del tejido lesionado tenemos las células cebadas, que finalmente siempre están en los tejidos y que van a tener también la capacidad de montar esta respuesta inflamatoria, liberando factores neuroendocrinos que van a favorecer la migración de macrófagos y de neutrófilos. En el cuerpo y en el tejido lesionado, en términos generales, vamos a tener células que son glucolíticas por excelencia. ¿Cuáles son estas células? Bueno, básicamente el tejido cerebral y el tejido de granulación que está presente en un área lesionada. Estas células glucolíticas que no requieren, en términos generales, la presencia de insulina, van a requerir 180 gramos de glucosa al día. Como les decía hace unos momentos, en el organismo la capacidad para almacenar glucógeno es muy limitada y la capacidad máxima que tenemos es 75 gramos. Esto, como ven ustedes, es totalmente insuficiente para mantener un metabolismo aerobio a nivel cerebral y a nivel de los tejidos lesionados. Por lo tanto, la insulina y las catecolaminas tienen que regularse de una manera negativa y positiva a otras para que podamos tener una concentración plasmática de glucosa elevada y los tejidos que la requieren la puedan tener a su disposición. La glucogenólisis va a estar dada a nivel hepático, que es el sitio de almacenamiento del glucagón, básicamente, como decía hace un rato, por la adrenalina. Al momento en que la célula hepática se estimula en receptores específicos por la adrenalina, empieza a liberar glucosa a partir de glucagón. Esto es muy importante porque no quiere decir que una vía metabólica se apague totalmente y la otra se eche a andar completamente. Simple y sencillamente se van regulando. Digamos que la vía que produce glucagón se disminuye, pero sigue activa, y la que está haciendo la glucogenólisis empieza a tener preponderancia en ese momento. Cuando se quita el estímulo de la adrenalina, se invierten los factores y vuelve a haber nuevo almacenamiento de glucagón. La gluconeogénesis, por el contrario, va a ser un fenómeno que se va a llevar a cabo a nivel hepático y a nivel de células musculares. ¿Esto cómo es? Bueno, una vez que se inicia la degradación de lípidos y de proteínas, estos van a llegar a ser cuerpos cetónicos, que son moléculas muy básicas que se pueden utilizar para generar energía, son de mala calidad como energéticos, y para que se puedan utilizar produciendo una gran cantidad de energía, se requiere que pasen a nivel muscular o a nivel hepático a la vía de la gluconeogénesis. Esto va a producir una gran cantidad de metabolitos secundarios, urea, etcétera, lo cual va a ser tóxico para el organismo, pero finalmente vamos a tener la molécula por excelencia energética, que es la glucosa. Cuando empezamos a tener una gluconeogénesis muy importante, el catabolismo proteico también es muy importante y evidentemente el daño que está recibiendo nuestro paciente no está compensado y entramos en un momento peligroso para él. Se activan otros ciclos a nivel muscular y hepático, como el ciclo de Cori, que básicamente es glucosa a lactato y de lactato nuevamente a glucosa. Esta es una vía que consume energía, pero que permite perpetuar la presencia de glucosa y que se esté reutilizando los productos de desecho de los mismos.
Otro es la cetogénesis, como les decía yo. A partir de tejido adiposo, estas cadenas de ácidos grasos se van fragmentando hasta que tenemos cuerpos cetónicos o alanina, y de ahí entra otra vez a un ciclo en el cual tenemos glucosa, alanina y después otra vez cuerpos cetónicos y volvemos a empezar. Entonces, como ven ustedes, todas las vías metabólicas que estamos analizando van encaminadas a tres cosas: volumen circulante, disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de glucosa en tejidos susceptibles. El metabolismo proteico se va a dar básicamente a nivel de músculo esquelético. ¿Qué pasa con esto? Las proteínas se van degradando a aminoácidos, los aminoácidos se degradan a nitrógeno y a piruvato, y posteriormente eso se va a reutilizar a nivel intestinal, a nivel renal y a nivel hepático para producir glucosa. El producto de desecho de esto es la urea, que finalmente tiene que eliminarse de alguna manera. Como habíamos dicho al principio, uno de los primeros órganos que se sacrifican en una respuesta metabólica no controlada es el riñón. Y el riñón es el único órgano del cuerpo que puede eliminar la urea. Por eso es importante identificar estas fases para no llegar a este tipo de grados extremos en los cuales el catabolismo proteico tiende a ser preponderante. Es muy importante tener la respuesta metabólica presente cuando estamos haciendo el abordaje de una herida. En una herida crónica, esta respuesta metabólica al trauma se perpetúa de una u otra manera y es una de las causas de que haya alteraciones metabólicas locales en la herida y sistémicas para nuestro paciente. Les agradezco mucho su atención a este tema de cicatrización en la fase de respuesta metabólica al trauma. Soy el doctor Raimundo Priego, cirujano plástico del Hospital General de México. Y bueno, cualquier pregunta o comentario lo pueden hacer a mi correo electrónico. Muchas gracias.